Llegó sin hacer ruido. Traía en los ojos el peso de quien carga más de lo que debería, y en los bolsillos solo lo suficiente para desaparecer. Pero algunos lugares no son solo refugios, son trampas, y algunas personas no entran en tu vida por casualidad. Lo que comienza como una huida puede terminar como una sentencia o como una salvación. El frío de Madrid la recibió como un presagio. Valentina Ibarra ajustó su abrigo mientras observaba la estación de Atocha con ojos cautelosos. Cada rostro era una amenaza potencial, cada mirada un peligro. Con 27 años, nunca había imaginado que su vida se reduciría a una maleta pequeña y un pasaporte que sentía como una condena y una liberación al mismo tiempo. La Argentina que había dejado atrás era un país de recuerdos sofocantes. Hija de una familia tradicional y adinerada de Buenos Aires, Valentina había crecido entre privilegios materiales y prisiones emocionales. Su belleza delicada, con aquellos ojos castaños intensos que parecían guardar 1000 historias, había sido vista por su familia como una mercancía, un activo para asegurar conexiones y fortalecer imperios empresariales. Una semana más, y hubiera sido demasiado tarde, pensó mientras abordaba el tren hacia Toledo. Su boda estaba programada para el próximo sábado, una ceremonia fastuosa con 300 invitados y un novio que la miraba como quien evalúa una propiedad recién adquirida. Ricardo Mendoza, 20 años mayor que ella, era uno de los empresarios más poderosos de Argentina y también uno de los más peligrosos. El paisaje castellano comenzó a desplegarse ante sus ojos, campos infinitos bajo un cielo intensamente azul, tan diferente de Buenos Aires, tan lejos de todo lo que conocía. Había elegido España no por casualidad. Su abuela materna era española, y aunque había muerto cuando Valentina tenía apenas 5 años, le había dejado historias sobre un pequeño pueblo cerca de Toledo, donde había nacido. Un lugar lo suficientemente pequeño para esconderse, lo suficientemente auténtico para perderse entre sus habitantes. «Última parada, Toledo», anunció una voz metálica. El pueblo que había elegido, San Martín de Montalbán, estaba a menos de 1 hora en autobús. Mientras esperaba la conexión, Valentina revisó los pocos euros que le quedaban. Había sido meticulosa al planear su escape, pero sabía que el dinero no duraría para siempre. Necesitaría trabajo, y pronto. El pequeño autobús atravesó carreteras serpenteantes entre olivares y campos de lavanda. Cuando finalmente llegaron, el sol comenzaba a ponerse, bañando las fachadas encaladas con una luz dorada casi irreal. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. ¿Primera vez en San Martín, señorita?, preguntó el conductor al verla descender con su maleta. Valentina asintió con una sonrisa tímida. El hombre era mayor, de rostro curtido por el sol y ojos amables. «Busco una habitación para alquilar», dijo con su español perfecto, aunque el acento argentino la delataba. «Puede hablar con doña Carmen en la Casa Azul junto a la plaza. Alquila habitaciones a buen precio y es buena persona». Con un agradecimiento susurrado, Valentina caminó por las calles estrechas hasta encontrar la casa. Doña Carmen resultó ser una mujer severa pero justa, que le alquiló una habitación pequeña pero limpia en el 2.º piso, con vistas a la plaza del pueblo. «¿Cuánto tiempo planea quedarse?», preguntó la mujer mientras le entregaba las llaves. «No lo sé todavía», respondió Valentina evitando su mirada inquisitiva. «Bueno, todos tenemos nuestros secretos», dijo doña Carmen con una sabiduría que solo dan los años. «El pueblo es tranquilo, nadie hace demasiadas preguntas». Esa noche, mientras desempacaba sus escasas pertenencias, Valentina observó desde su ventana la plaza vacía, las luces amarillentas de las farolas, el silencio casi absoluto, tan distinto del ruido constante de Buenos Aires. Sacó el periódico local que había comprado en la estación y revisó los anuncios de empleo. Uno llamó su atención. Se busca ayudante para vivero de flores en las afueras del pueblo. No se requiere experiencia. Era un comienzo. No era mucho, pero era suficiente. Por primera vez en semanas, Valentina sintió que podía respirar. Este era su nuevo comienzo. Una vida sin apellidos de peso, sin compromisos forzados,
sin miradas calculadoras evaluando cada gesto. Solo Valentina. Solo ella, por fin, decidiendo su propio destino. Lo que no sabía era que el destino tenía otros planes. Y que estos la llevarían directamente hacia el hombre que cambiaría todo. Alejandro Montero. 3 meses habían transcurrido desde la llegada de Valentina a San Martín de Montalbán. La primavera había llegado en plenitud, y con ella una rutina que comenzaba a sentirse como propia. Cada mañana, Valentina caminaba hasta el vivero de los Herranz, donde había conseguido trabajo cuidando de orquídeas y otras flores exóticas. Las tardes las dedicaba a aprender repostería con doña Carmen, quien había descubierto en la joven argentina una aprendiz dedicada y meticulosa. Pero los fines de semana Valentina trabajaba en eventos privados como asistente de cocina y servicio. El sueldo del vivero apenas cubría el alquiler y necesitaba estos ingresos extras para subsistir. Había sido María, la hija de doña Carmen, quien le consiguió este trabajo a través de una agencia de eventos en Toledo. «Hay una celebración importante este fin de semana, en la finca Los Cipreses», le informó María aquella mañana de sábado. «El dueño es Alejandro Montero, uno de los empresarios más importantes de España. Dicen que es exigente pero que paga bien. ¿Te interesa?» Valentina asintió. No podía permitirse rechazar trabajo, por muy intimidante que sonara el anfitrión. La finca Los Cipreses resultó ser una majestuosa propiedad a las afueras de Segovia. Mientras el personal se preparaba para el evento, Valentina observaba discretamente la elegancia sobria que impregnaba cada rincón. No era la opulencia ostentosa a la que estaba acostumbrada en Argentina, sino una riqueza contenida, casi austera en su perfección. «El señor Montero llegará en 1 hora», informó la coordinadora del evento. «Todo debe estar impecable para entonces». Valentina fue asignada al servicio de bebidas. Su tarea era sencilla: mantener las copas de vino llenas sin ser notada. Invisible pero eficiente, le recordaron, justo como a ella le gustaba ser ahora. Cuando Alejandro Montero entró al salón, no necesitó que nadie lo señalara para identificarlo. Su presencia era magnética, comandando atención sin pedirla. Alto, con hombros anchos y una postura que delataba años de poder indiscutido, avanzó entre sus invitados con la seguridad de quien conoce exactamente su lugar en el mundo. Su cabello castaño oscuro, ligeramente ondulado, enmarcaba un rostro de facciones definidas y ojos verdes penetrantes que parecían evaluar todo a su alrededor. Valentina mantuvo la mirada baja mientras servía vino en la mesa principal, pero podía sentir la intensidad de aquellos ojos sobre ella. Un escalofrío involuntario recorrió su espalda. «¿Más vino, señor?», preguntó con voz suave sin atreverse a mirarlo directamente. Hubo una pausa, demasiado larga. «Sí», respondió finalmente Alejandro, con una voz grave y modulada que hizo que Valentina levantara la vista por reflejo. Sus miradas se encontraron por un instante fugaz, el suficiente para que ambos sintieran esa extraña conexión, esa corriente eléctrica que a veces surge entre dos desconocidos por razones inexplicables. Pero Valentina rompió el contacto visual inmediatamente. Durante los últimos meses había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Era una superviviente, y los supervivientes saben cuándo mantenerse en las sombras. Sin embargo, a lo largo de la velada, notó cómo Alejandro la observaba. No era la mirada lasciva a la que estaba acostumbrada de hombres en posiciones de poder. Era algo diferente. Analítico, como si intentara resolver un acertijo. Al finalizar el evento, mientras recogía su bolso para marcharse, la coordinadora la abordó. «El señor Montero quiere hablar contigo», anunció, con una mezcla de sorpresa y recelo. El corazón de Valentina se aceleró. ¿La había reconocido? ¿Sabía quién era ella realmente? En el despacho, Alejandro Montero estaba de pie junto a un ventanal, contemplando la noche. Se giró lentamente al escucharla entrar. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó sin preámbulos. «Valentina Ibarra, señor», respondió ella manteniendo la compostura. Él asintió evaluándola con aquella mirada penetrante. «Trabajas bien, discreta, eficiente, justo lo que necesito». Hizo una pausa. «Estoy buscando personal para mi residencia principal, alguien que asista en la organización de eventos privados. El sueldo duplicará lo que has ganado hoy».
Valentina parpadeó, confundida. ¿Una oferta de trabajo? ¿Así, sin más? Agradezco la oferta, señor Montero, pero... Piénsalo, la interrumpió él entregándole una tarjeta. Mi asistente te contactará el lunes. No era una sugerencia, era casi una orden. Cuando Valentina regresó a su pequeña habitación en San Martín, la tarjeta parecía quemar en su bolsillo. Alejandro Montero, CEO de Montero Luxury Hotels. Un hombre poderoso, un hombre peligroso quizás. La oferta era tentadora. El dinero le permitiría ahorrar, quizás incluso planear un futuro más estable. Pero acercarse a alguien tan influyente significaba exponerse. Mientras contemplaba las estrellas desde su ventana, Valentina no podía imaginar que Alejandro Montero estaba en su despacho de Madrid, observando un informe preliminar sobre ella. Un informe que solo mostraba lo evidente, que Valentina Ibarra había aparecido en España como surgida de la nada. Y eso, para un hombre como Alejandro, era intrigante, demasiado intrigante para dejarlo pasar. La mansión de Alejandro Montero en las afueras de Madrid era un testimonio de poder contenido. No era ostentosa, pero cada detalle, desde los jardines meticulosamente cuidados hasta los muebles de diseño minimalista, hablaba de un gusto refinado y una fortuna considerable. Valentina observaba todo con ojos cautelosos, mientras la ama de llaves, una mujer de unos 50 años llamada Soledad, le mostraba las instalaciones. El señor Montero es muy reservado y exigente, explicaba Soledad con un tono que mezclaba respeto y temor. Espera perfección en cada detalle y odia las sorpresas. Perfecto, pensó Valentina, porque yo también detesto las sorpresas. Su habitación estaba ubicada en el ala este de la mansión, junto a las dependencias del resto del personal. Era espaciosa y elegante, mucho más lujosa que cualquier lugar donde hubiera vivido desde su llegada a España. Una cama doble con sábanas de algodón egipcio, un escritorio de madera noble, un baño privado con ducha de hidromasaje, lujos que le recordaban dolorosamente a su vida anterior. Tu trabajo será asistir en la organización de eventos privados y atender personalmente al señor Montero y sus invitados especiales, continuó Soledad. Reportarás directamente a él, lo cual es inusual. La mirada de curiosidad que le dirigió la mujer no pasó desapercibida para Valentina. Su primer encuentro oficial con Alejandro en la mansión fue a la mañana siguiente. Él la recibió en su despacho, un espacio austero dominado por un escritorio de madera oscura y estanterías repletas de libros. Las ventanas ofrecían una vista panorámica de la sierra madrileña. «Siéntate», indicó él sin levantar la vista de los documentos que revisaba. Valentina obedeció, manteniendo la espalda recta y las manos entrelazadas sobre su falda. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Finalmente Alejandro levantó la mirada. Aquellos ojos verdes la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir transparente. «¿Por qué aceptaste mi oferta, Valentina?» La pregunta la tomó por sorpresa. No era lo que esperaba. «Por razones prácticas, señor Montero. La compensación es generosa». Él esbozó una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Así que es solo por el dinero». Valentina sostuvo su mirada. «Todos trabajamos por dinero, ¿no es así?» Algo brilló en los ojos de Alejandro. ¿Apreciación? ¿Sorpresa ante su franqueza? La mayoría de las personas en tu posición intentarían impresionarme. No estoy aquí para impresionar a nadie, respondió ella con calma. Estoy aquí para hacer mi trabajo. El silencio regresó, esta vez cargado de una tensión diferente. Valentina podía sentir cómo él intentaba descifrarla, como si fuera un rompecabezas particularmente difícil. «Tu primer evento será este viernes», dijo finalmente Alejandro. «Una cena con socios importantes. Quiero que supervises cada detalle personalmente». Los días siguientes fueron una vorágine de planificación. Valentina se sumergió en el trabajo, agradecida por la distracción que le proporcionaba. Seleccionó el menú con el chef, organizó la disposición de los asientos según las complejas políticas empresariales que Soledad le explicó, y se aseguró de que cada detalle respondiera a los exigentes estándares de su nuevo jefe. Lo que no esperaba era la constante presencia de Alejandro. Él aparecía en momentos inesperados,
observando silenciosamente su trabajo, haciéndole preguntas incisivas, probando sus límites. «Tu acento argentino es muy marcado», comentó él una tarde, mientras revisaban juntos la lista de vinos. «¿De qué parte de Argentina vienes?» Valentina sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. «Buenos Aires. ¿Y tu familia?» «No tengo familia», respondió ella secamente. Alejandro la observó con aquella intensidad perturbadora. «Todos tenemos familia, Valentina. Algunos simplemente decidimos dejarla atrás». El comentario la golpeó como una bofetada. ¿Sabía algo? ¿O simplemente estaba tanteando terreno? La noche del evento, Valentina se vistió con un sobrio vestido negro que Soledad le había proporcionado. Era elegante pero discreto, perfecto para mezclarse con el personal sin llamar la atención. O ese era el plan. Porque cuando entró al salón principal para supervisar los últimos detalles, notó cómo Alejandro la seguía con la mirada. No era una mirada de jefe a empleada. Era algo más primitivo, más personal. La cena transcurrió sin contratiempos. Los invitados, empresarios de toda Europa, parecían impresionados por la organización impecable. Valentina se mantuvo en segundo plano, asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Fue casi al final de la velada, cuando uno de los invitados, un hombre de acento italiano y sonrisa predadora, la interceptó en un pasillo. «Eres demasiado hermosa para ser solo parte del servicio», murmuró, acercándose demasiado. Antes de que Valentina pudiera responder, una voz grave interrumpió. «La señorita Ibarra es mi asistente personal, Vittorio, y está fuera de tu alcance». Alejandro había aparecido como una sombra silenciosa. Su tono era cordial, pero sus ojos destilaban una advertencia clara. Cuando el italiano se marchó, Valentina se giró hacia Alejandro. «No necesitaba su intervención», dijo con voz tensa. «Lo sé», respondió él simplemente, «pero hay cosas que un hombre como yo debe dejar claras a hombres como él». Y con esa enigmática afirmación, Alejandro la dejó sola, confundida, y con el presentimiento de que acababa de cruzar una línea invisible en su relación con el hombre más peligroso que había conocido desde su llegada a España. Las semanas pasaron con una rutina que Valentina encontraba extrañamente reconfortante. Cada mañana recibía instrucciones precisas de Alejandro sobre los eventos a organizar, las reuniones a preparar, los detalles que requerían su atención. Cada tarde ejecutaba esas órdenes con eficiencia silenciosa, y cada noche sentía la mirada de él siguiéndola, estudiándola, como si pudiera desvelar sus secretos con solo observarla lo suficiente. Era un juego peligroso, una danza al borde del precipicio. Pero por primera vez en mucho tiempo, Valentina se sentía viva. Sin embargo, esa sensación de seguridad se quebró una mañana cuando, al entrar al despacho de Alejandro para la reunión habitual, lo encontró hablando por teléfono en un tono inusualmente tenso. «Necesito esa información lo antes posible», decía, dándole la espalda mientras miraba por el ventanal. «Sí, todos los detalles sobre su familia en Buenos Aires». Valentina se quedó paralizada en la puerta, un frío repentino recorriéndole la espalda. ¿Era posible que estuviera hablando de ella? Alejandro se giró en ese momento y sus miradas se encontraron. Por un segundo, un destello de sorpresa cruzó sus ojos verdes, pero rápidamente recuperó su control habitual. «Te llamaré después». Cortó la comunicación y dejó el teléfono sobre la mesa. «Buenos días, Valentina», puntual como siempre. Ella entró con pasos mesurados, intentando controlar el temblor que amenazaba con delatar su ansiedad. «Buenos días, señor Montero», respondió sentándose frente a él. «Tengo el presupuesto para el evento de la fundación». La reunión transcurrió con normalidad aparente, pero Valentina podía sentir una tensión nueva, una corriente subterránea que cargaba el aire entre ellos. Cuando terminaron, Alejandro la detuvo con una pregunta que sonaba casual, pero que ella sabía que no lo era. «¿Alguna vez has estado en Argentina, Valentina?» La ironía de la pregunta casi la hizo reír, o gritar. «Sí», respondió simplemente. «Dicen que Buenos Aires es una ciudad fascinante, llena de contrastes, de secretos». Valentina sostuvo su mirada negándose a mostrar miedo.
Todas las ciudades tienen secretos, señor Montero. Madrid también. Él sonrió levemente, como apreciando su resistencia. Y todos tenemos secretos, ¿no es así? Sería presuntuoso por mi parte hacer suposiciones sobre usted. Alejandro se levantó y rodeó el escritorio hasta quedar frente a ella, apoyándose casualmente en el borde. Demasiado cerca, el aroma de su colonia, sándalo y algo más oscuro, más intenso, envolvió a Valentina como una caricia no deseada. «Pero las haces», afirmó él, no como una acusación, sino como una constatación. «Me observas tanto como yo a ti». Valentina se levantó intentando recuperar algo de control, algo de espacio. «Es parte de mi trabajo anticipar sus necesidades». «¿Y qué crees que necesito, Valentina?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de insinuaciones que iban mucho más allá de lo profesional. Valentina sintió que el aire se volvía denso, difícil de respirar. «Eficiencia, discreción, lealtad», respondió finalmente. Como cualquier empresario en su posición, Alejandro se acercó un paso más. Ahora estaban tan cerca que Valentina podía distinguir las motas doradas en sus ojos verdes. «¿Y tú? ¿Qué necesitas tú?». La pregunta la desarmó por completo. Nadie en mucho tiempo le había preguntado qué necesitaba. «Yo solo necesito», comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El sonido de la puerta abriéndose lo separó bruscamente. Era Soledad, con un mensaje urgente para Alejandro. «El señor Mendoza está al teléfono desde Argentina», anunció la mujer. «Dice que es importante». Valentina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Mendoza. El apellido retumbó en su cabeza como un disparo, trayendo de vuelta todos los miedos que había intentado enterrar. Ricardo Mendoza, su prometido impuesto, el hombre del que había huido. La expresión de Alejandro no cambió, pero sus ojos se clavaron en ella con una intensidad renovada. «Gracias, Soledad. Tomaré la llamada», dijo sin apartar la mirada de Valentina. «Puedes retirarte». No quedó claro si la orden iba dirigida a Soledad o a ella, pero Valentina aprovechó la oportunidad para escapar de aquel despacho que de repente parecía una trampa. Esa noche, encerrada en su habitación, Valentina repasaba sus opciones. ¿Huir de nuevo? ¿Confrontar a Alejandro? ¿Esperar y ver cuál era su próximo movimiento? El golpe suave en su puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, encontró a Alejandro de pie en el pasillo, con una expresión que nunca le había visto antes. «Necesitamos hablar», dijo simplemente. Y Valentina supo con certeza absoluta que cualquier ilusión de seguridad que hubiera construido en los últimos meses acababa de desmoronarse por completo. Valentina dejó entrar a Alejandro con el corazón martilleando contra su pecho. La habitación, que hasta entonces había sido su refugio, ahora parecía demasiado pequeña para contener la presencia de aquel hombre y la magnitud de lo que estaba en juego. «¿Conoces a Ricardo Mendoza?», preguntó Alejandro sin preámbulos, su voz engañosamente tranquila. Valentina consideró mentir. Había mentido durante meses, después de todo, pero algo en la mirada de Alejandro le dijo que las mentiras ya no servirían. «Sí», admitió finalmente. «Lo conozco». Alejandro avanzó un paso, reduciendo el espacio entre ellos. «¿Y qué relación tienes exactamente con mi socio?». La palabra socio cayó entre ellos como una piedra en aguas profundas. Así que era verdad. La coincidencia que Valentina había temido desde aquel nombre en el teléfono era real. El mundo, que ya era pequeño, acababa de encogerse hasta asfixiarla. Era... Valentina tragó saliva. Se suponía que iba a ser mi esposo. La expresión de Alejandro no cambió, pero sus ojos se oscurecieron peligrosamente. ¿Se suponía? Me escapé una semana antes de la boda. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Afuera, el viento comenzaba a agitar las ramas de los árboles, presagiando tormenta. «¿Por qué?», preguntó finalmente Alejandro. Valentina levantó la barbilla desafiante. «¿Por qué me escapé o por qué te lo cuento ahora?». «Ambas cosas». Ella se acercó a la ventana, buscando aire, espacio, cualquier cosa que aliviara la presión en su pecho. «Me escapé porque era un matrimonio arreglado. Mi familia tiene problemas financieros. Mendoza compró su salida de la ruina a cambio de mí». Se giró para mirarlo.
Y te lo cuento porque ya lo sabes, ¿no es así? Lo has sabido todo el tiempo. Alejandro no lo negó. Tenía sospechas. Necesitaba confirmación. ¿Para qué? ¿Para devolverme? ¿Para usarme como moneda de cambio con tu valioso socio? La amargura en su voz pareció sorprenderle. Por primera vez, Alejandro parecía verdaderamente desconcertado. No voy a devolverte a nadie, Valentina. ¿Por qué debería creerte? Porque si esa fuera mi intención, ya estarías en un avión de regreso a Buenos Aires. La lógica era irrefutable, pero no bastaba para calmar los temores que se arremolinaban en su mente. Entonces, ¿qué quieres de mí?, preguntó ella, odiando el temblor en su voz. Alejandro desvió la mirada, como si la pregunta le resultara incómoda. Cuando volvió a enfocarla, Valentina detectó algo nuevo en sus ojos, algo casi vulnerable. «Quiero la verdad», respondió finalmente. «Toda la verdad». Y así, en aquella habitación iluminada solo por la luz tenue de una lámpara, Valentina compartió fragmentos cuidadosamente seleccionados de su historia. Habló de su familia una vez prominente, ahora endeudada hasta la ruina, de cómo su padre había hecho tratos con Mendoza, un hombre 20 años mayor que ella, poderoso y despiadado en los negocios, de cómo había sido presentada como parte del acuerdo, un activo más para ser transferido. No mencionó el resto. No habló del temperamento volátil de Mendoza, de las advertencias veladas, de las historias que había escuchado sobre otras mujeres. No habló del miedo que aún sentía al pensar en él. Algunas verdades eran demasiado peligrosas para compartirlas, incluso ahora. «¿Y decidiste huir a España por casualidad?», preguntó Alejandro cuando ella terminó. «Mi abuela era española. Tenía recuerdos de este país, historias. Parecía suficientemente lejos». Alejandro asintió lentamente, procesando la información. «Ricardo ha estado buscándote», dijo finalmente. «Discretamente, pero con insistencia. Tiene contactos por toda Europa». El miedo frío regresó, instalándose en su estómago como una piedra. «¿Vas a decirle dónde estoy?». Alejandro la miró largamente como si estuviera tomando una decisión crucial. «No», respondió al fin. «Lo que hizo Mendoza no es honorable». Valentina dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Gracias. Pero eso nos pone a ambos en una posición complicada», continuó él. «Mendoza es un socio importante, y no es un hombre que acepte perder lo que considera suyo». La implicación era clara. La protección de Alejandro tenía un precio, aunque aún no lo hubiera nombrado. «¿Qué sugieres entonces?», preguntó ella con recelo renovado. «Por ahora, continuar como hasta ahora, mantener tu identidad en secreto, pero tendremos que ser más cuidadosos». Hizo una pausa. «Y tendrás que confiar en mí, Valentina». Confianza. Una palabra tan simple y tan imposible. «¿Y tú? ¿Confiarás en mí?», contraatacó ella. Una sonrisa enigmática curvó los labios de Alejandro. «Estoy aquí, ¿no?, compartiendo información con la mujer que huyó de mi socio. Eso ya es un acto de confianza o de locura». Cuando Alejandro finalmente se marchó, Valentina permaneció mucho tiempo junto a la ventana, observando la tormenta que ahora azotaba los jardines. Las fuerzas que la habían llevado hasta España, hasta esta mansión, hasta este hombre, parecían tan implacables como la tempestad exterior, pero por primera vez desde su llegada sentía que ya no estaba completamente sola en la tormenta. Los días siguientes transcurrieron en un equilibrio precario. En apariencia, nada había cambiado. Valentina seguía organizando eventos, atendiendo llamadas, preparando reuniones. Alejandro continuaba siendo el jefe exigente y reservado de siempre. Pero bajo esa superficie de normalidad, algo fundamental se había transformado entre ellos. Ya no eran simplemente jefe y empleada, eran cómplices en un secreto que podía destruir a ambos. Una tarde, mientras revisaban los detalles para una cena con inversionistas japoneses, Alejandro la sorprendió con una pregunta personal. «¿Te gusta vivir aquí?». Valentina levantó la vista de la tablet donde anotaba instrucciones. «Es un trabajo, señor Montero». «Sabes que no me refiero a eso», insistió él con aquella mirada que parecía ver más allá de sus defensas. «¿Te sientes segura?». La pregunta la desconcertó, no por su contenido, sino por la genuina preocupación que detectó en su voz.
Más segura que en mucho tiempo, admitió finalmente. Alejandro asintió satisfecho con la respuesta. Bien. Esa misma semana, cuando Valentina regresaba tarde de supervisar la entrega de un cargamento de vinos para la bodega de la mansión, se cruzó con Alejandro en los jardines. Era medianoche, y él estaba sentado solo en un banco de piedra, contemplando las estrellas con expresión distante. Valentina intentó pasar discretamente, pero él la notó. ¿No puedes dormir?, preguntó, indicándole con un gesto que se acercara. Ella dudó. Encontrarse con él así, fuera del contexto laboral, se sentía extrañamente íntimo. Estaba terminando de revisar la entrega de vinos, explicó, manteniendo una distancia prudente. Siéntate. No era una orden, sino una invitación. Valentina se sentó junto a él, dejando un espacio deliberado entre ambos. El silencio de la noche los envolvió, extrañamente confortable. A veces vengo aquí cuando necesito pensar, dijo Alejandro después de un momento. El silencio ayuda a aclarar la mente. ¿Y qué necesita aclarar el gran Alejandro Montero?, preguntó ella, sorprendiéndose a sí misma por su tono casi juguetón. Él sonrió levemente, una sonrisa real que suavizó sus facciones habitualmente severas. Más cosas de las que imaginas, respondió, mirándola de soslayo. Todos tenemos demonios internos, Valentina, incluso los que parecen tenerlo todo. Algo en su voz, en la vulnerabilidad apenas insinuada, tocó algo profundo en Valentina. ¿Qué tipo de demonios persiguen a un hombre como usted? Alejandro guardó silencio tanto tiempo que Valentina pensó que no respondería. Los mismos que a todos, dijo finalmente. Decisiones que no puedes deshacer, personas a las que has fallado, caminos que no tomaste. La honestidad cruda de sus palabras creó un puente invisible entre ellos. Por primera vez, Valentina vio más allá del empresario poderoso, vio al hombre. Es extraño, murmuró ella, mirando también hacia el cielo estrellado. Nunca pensé que tendríamos algo en común. Alejandro la miró entonces, con una intensidad que hizo que Valentina contuviera la respiración. Tenemos más en común de lo que crees, dijo en voz baja. Ambos sabemos lo que es llevar una máscara, pretender ser alguien que no somos. Sus palabras resonaron con una verdad dolorosa. Valentina había pasado toda su vida adulta siendo lo que otros esperaban de ella, la hija obediente, la prometida resignada, y ahora la empleada discreta. ¿Y quién eres tú realmente?, preguntó casi en un susurro. ¿Quién es Alejandro Montero cuando no está siendo el empresario implacable? Él sonrió con una mezcla de amargura y desafío. ¿Por qué no lo descubres tú misma? El aire entre ellos cambió, cargándose de una electricidad imposible de ignorar. Valentina sintió que se adentraba en terreno peligroso, pero no encontró la voluntad para retroceder. Tal vez lo haga, respondió sosteniendo su mirada. En ese momento, como si el universo quisiera interrumpir un momento demasiado intenso, el teléfono de Alejandro vibró. Él lo consultó con el ceño fruncido. «Tengo que atender esto», dijo levantándose. «Pero esta conversación no ha terminado, Valentina». Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Valentina repasaba cada palabra intercambiada en el jardín. La cercanía que habían compartido la asustaba y la atraía a partes iguales. Alejandro Montero era peligroso, no solo por su conexión con Mendoza, sino porque estaba comenzando a derribar las murallas que ella había construido tan cuidadosamente. A la mañana siguiente, encontró sobre su escritorio una pequeña caja elegantemente envuelta. Dentro había un delicado prendedor de plata con forma de mariposa. La tarjeta simplemente decía: «Para recordarte que todos podemos transformarnos. A.M». El gesto, tan inesperado como significativo, hizo que algo se agitara en su interior. Algo que había creído muerto desde hace mucho tiempo. Esperanza. Pero mientras admiraba el prendedor, el teléfono de la mansión sonó. Valentina atendió automáticamente. Residencia Montero. Un silencio al otro lado. Y luego, una voz que hizo que se le helara la sangre. «Valentina, ¿eres tú?» Ricardo Mendoza había encontrado su rastro. La llamada duró apenas unos segundos. Valentina colgó de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Su cuerpo temblaba incontrolablemente
mientras su mente intentaba procesar lo sucedido. ¿Cómo la había encontrado Ricardo? ¿Sabía exactamente dónde estaba? ¿O solo había llamado a la mansión de Alejandro por su conexión empresarial? El sonido de pasos acercándose la arrancó de su parálisis. Alejandro entró en la oficina con expresión preocupada. ¿Quién era?, preguntó, aunque por su mirada, Valentina sospechó que ya lo sabía. «Mendoza», respondió, su voz apenas un susurro. «Era él. Me reconoció». Alejandro se tensó visiblemente. En 2 zancadas llegó hasta ella y tomó sus manos frías entre las suyas. «Escúchame, Valentina. Vamos a arreglar esto». «No hay arreglo posible». La desesperación comenzaba a filtrarse en su voz. «Si Ricardo me ha encontrado, vendrá por mí. No es un hombre que acepte ser rechazado. No voy a permitir que te lleve». La firmeza en la voz de Alejandro la sorprendió. «Confía en mí». Antes de que pudiera responder, Alejandro tomó su teléfono y marcó un número. «Torres, necesito medidas de seguridad adicionales en la mansión. Inmediatamente», ordenó, sin apartar la mirada de Valentina, «y prepara el coche. Saldremos en 1 hora». Después de colgar, Alejandro apretó suavemente las manos de Valentina. «Tengo una casa en la costa, cerca de Valencia. Nadie conoce su ubicación exacta excepto mi personal de máxima confianza. Estarás segura allí mientras resuelvo esto». El impulso protector de Alejandro la desarmó. Durante tanto tiempo había estado sola, enfrentando sus miedos sin ayuda, que la sensación de tener a alguien de su lado resultaba casi abrumadora. «¿Por qué?», preguntó Valentina con voz temblorosa. «¿Por qué arriesgas tanto por mí?». Alejandro guardó silencio un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Porque lo que te está haciendo Mendoza es inadmisible», respondió finalmente. «Y porque...». No terminó la frase, pero algo en sus ojos le dijo a Valentina todo lo que necesitaba saber. Esto ya no era sobre negocios o socios, era sobre ellos. El viaje hacia Valencia transcurrió en un silencio tenso. Alejandro conducía personalmente, rechazando la compañía de cualquier chofer o guardaespaldas. A medida que la mansión quedaba atrás y el paisaje cambiaba de las montañas a la costa, Valentina sintió que dejaba atrás una vida para entrar en otra completamente distinta. La casa resultó ser una elegante villa mediterránea, enclavada en un acantilado, con vistas panorámicas al mar. Aislada, protegida por un sistema de seguridad avanzado y rodeada de naturaleza, parecía un refugio perfecto. «Nadie nos molestará aquí», explicó Alejandro mientras le mostraba la propiedad. «Mi equipo de seguridad monitoreará los alrededores, pero mantendrán su distancia». «Es hermosa», dijo Valentina contemplando el atardecer desde la terraza. «Casi parece un sueño». «A veces los sueños son lo único que nos mantiene cuerdos», respondió él con una sonrisa melancólica. Esa noche, después de una cena sencilla que Alejandro preparó personalmente, otra sorpresa, el poderoso empresario sabía cocinar, se sentaron junto a la chimenea con copas de vino. «¿Qué harás con Ricardo?», preguntó finalmente Valentina, enfrentando el tema que habían evitado durante todo el día. Alejandro contempló el fuego antes de responder. «Tengo información que Mendoza no quiere que salga a la luz», dijo con voz calmada. «Digamos que no todos sus negocios son completamente legales. ¿Lo chantajearás?». «Prefiero llamarlo negociación estratégica», respondió con una sonrisa ladeada. «Mañana haré algunas llamadas, pero esta noche solo existimos tú, yo y este momento». La intensidad de su mirada hizo que Valentina contuviera la respiración. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad, como antes de una tormenta. «¿Qué somos, Alejandro?», preguntó en voz baja. «¿Qué es esto que estamos haciendo?». Él dejó su copa y se acercó a ella, rozando suavemente su mejilla con el dorso de la mano. «No lo sé», admitió con una honestidad desarmante. «Solo sé que cuando estoy contigo todo lo demás desaparece. Todos mis planes, todas mis certezas se desvanecen». La confesión, tan vulnerable, tan sincera, quebró las últimas barreras de Valentina. Sin pensar, se inclinó hacia él y sus labios se encontraron en un beso tentativo, apenas un roce que contenía todas las preguntas que ninguno se atrevía a formular.
Alejandro respondió con una gentileza sorprendente, como si temiera que ella pudiera romperse entre sus manos. Cuando se separaron, sus ojos verdes brillaban con una emoción que Valentina nunca había visto en ellos. Incertidumbre. «No quiero aprovecharme de la situación», dijo él rozando con su pulgar el labio inferior de Valentina. «Estás vulnerable, asustada». Ella negó con la cabeza. «Por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo», respondió tomando su rostro entre sus manos. «Y eso es gracias a ti». Esa noche, bajo el cielo estrellado de Valencia, Valentina se permitió sentir algo que había creído imposible: confianza. No era ingenua. Sabía que la tormenta que habían dejado atrás en Madrid eventualmente los alcanzaría. Pero por ahora, en este refugio junto al mar, con este hombre que desafiaba todas sus expectativas, se sentía en casa. Los días en la villa mediterránea parecían suspendidos en el tiempo, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Las mañanas comenzaban con desayunos compartidos en la terraza, observando el mar en cómodo silencio. Las tardes transcurrían entre conversaciones largas, paseos por la playa privada y momentos de intimidad que iban más allá de lo físico. Valentina descubrió facetas de Alejandro que jamás habría imaginado. El hombre frío y calculador daba paso a alguien más complejo, apasionado por la literatura clásica, conocedor de vinos, capaz de citar poesía española de memoria. A veces lo sorprendía observando el horizonte con expresión melancólica, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Una tarde, mientras caminaban descalzos por la orilla, Valentina se atrevió a preguntar: «¿Qué te trajo al mundo de los negocios? No pareces el típico empresario obsesionado con el poder». Alejandro sonrió con cierta amargura. «Mi padre murió cuando yo tenía 23 años. Era el fundador de Montero Hotels. De repente, me encontré al frente de un imperio que no sabía cómo manejar, con cientos de empleados que dependían de mis decisiones». Recogió una concha y la lanzó al mar. «Tuve que convertirme en lo que todos esperaban, duro, implacable, siempre en control. Y te olvidaste de quién eras realmente», completó Valentina. Él la miró con sorpresa, como si hubiera tocado una verdad que ni él mismo había querido reconocer. «Supongo que sí», admitió. «Hasta que llegaste tú». Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de significado. Valentina sintió que su corazón se aceleraba. Se acercó a él y tomó su mano, un gesto simple que contenía una promesa silenciosa. «Cuéntame sobre tu familia», pidió Alejandro mientras entrelazaba sus dedos con los de ella. Valentina tensó los hombros instintivamente. Su familia era un tema que evitaba, incluso ahora. «No hay mucho que contar. Mi padre siempre vio en mí una inversión. Mi madre simplemente aceptaba sus decisiones». Hizo una pausa. Cuando Ricardo Mendoza apareció, ofreciendo salvar las empresas familiares a cambio de un matrimonio conmigo, ni siquiera me consultaron. Alejandro apretó su mano con más fuerza. «¿Qué tipo de hombre es Mendoza realmente? Profesionalmente lo conozco, pero...» Valentina respiró hondo. Era hora de revelar lo que había estado ocultando. «Es un hombre que consigue lo que quiere, sin importar los medios», dijo en voz baja. «Tiene una reputación con las mujeres. No son solo rumores, Alejandro. Vi cómo trataba a su asistente, las marcas que intentaba ocultar». Su voz tembló. «Cuando me negué a la boda, mi padre me encerró en casa. Dijo que era una fase, que entraría en razón. Fue entonces cuando decidí huir». Alejandro la abrazó, sus brazos fuertes como un refugio contra todos los fantasmas del pasado. «Nunca volverás con él», prometió, su voz un juramento solemne contra su cabello. «No mientras yo viva». Esa noche su intimidad fue diferente. No era solo pasión, sino una entrega total, como si ambos hubieran cruzado finalmente todos los puentes que los separaban. En la oscuridad de la habitación, entre sábanas blancas y el sonido del mar como único testigo, dejaron caer todas las máscaras. A la mañana siguiente, Alejandro recibió una llamada que lo obligó a encerrarse en el despacho durante horas. Cuando finalmente salió, su expresión era grave. «Era mi abogado», explicó sentándose junto a Valentina en el sofá. «Mendoza está en España. Llegó ayer a Madrid. El miedo, ese viejo conocido, regresó como una ola helada». «¿Sabe dónde estamos?»,
No, pero está presionando a todos mis contactos para encontrarte, Alejandro. Mi abogado ha preparado documentos, pruebas de actividad cuestionables de Mendoza en España, lo suficiente para mantenerlo a raya. ¿Y si no funciona? Alejandro guardó silencio un momento, como si estuviera considerando algo importante. Hay otra opción. Podríamos irnos, juntos. Tengo propiedades en otros países, lugares donde Mendoza no tiene influencia. La propuesta la dejó sin aliento. No era solo una solución práctica, era una declaración, un futuro conjunto. ¿Lo harías? ¿Dejarías todo por mí? Alejandro acarició su rostro con infinita ternura. Lo que tengo aquí son solo cosas, Valentina. Edificios, acciones, propiedades. Lo que siento por ti. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad casi dolorosa. Eso es real. Lo único real que he tenido en mucho tiempo. En ese momento, el teléfono volvió a sonar. El nombre en la pantalla hizo que ambos se congelaran. Ricardo Mendoza. No contestes, suplicó Valentina, pero Alejandro negó con la cabeza. Es hora de terminar con esto, dijo, y tomó la llamada. Lo que Valentina no sabía era que la conversación que estaba a punto de presenciar cambiaría todo entre ellos, porque Alejandro tenía un secreto más, uno que había guardado desde el principio, y era hora de que la verdad saliera a la luz. Ricardo. La voz de Alejandro adquirió un tono que Valentina nunca había escuchado antes. Frío, calculador, casi irreconocible comparado con la calidez que le había mostrado a ella. ¡Qué sorpresa! Valentina contuvo la respiración, incapaz de moverse, mientras Alejandro activaba el altavoz del teléfono. Ahórrate las formalidades, Montero. La voz de Ricardo Mendoza, áspera y autoritaria, inundó la habitación. Sabes perfectamente por qué te llamo. Tienes algo que me pertenece. El estómago de Valentina se contrajo. Algo, no alguien, como si ella fuera un objeto, una propiedad perdida. No sé de qué hablas, respondió Alejandro con serenidad estudiada. Valentina Ibarra está contigo. Lo sé, y quiero que me la devuelvas. La mirada de Alejandro se encontró con la de Valentina, sus ojos verdes transmitiendo una seguridad silenciosa. Valentina no es una posesión que pueda ser devuelta, Ricardo. Es una persona que tomó una decisión. Una risa seca sonó al otro lado de la línea. Siempre el caballero, ¿no, Alejandro? Pero ambos sabemos que esto no es sobre principios. Esto es sobre venganza, sobre lo que pasó con tu hermana. El rostro de Alejandro palideció. Valentina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Su hermana? ¿Qué tenía que ver la hermana de Alejandro en todo esto? No metas a Elena en esto. La voz de Alejandro temblaba ligeramente, un indicio de emoción que rompía su fachada de control. ¿Por qué no? Ella es la razón por la que te acercaste a Valentina en primer lugar, ¿no es así? La malicia en la voz de Mendoza era palpable. ¿O no le has contado esa parte de la historia a tu nueva mascota? Valentina miró a Alejandro, buscando en sus ojos una negación, cualquier señal de que Mendoza estaba mintiendo, pero lo que vio fue culpa. Una culpa profunda, innegable. Esto es entre tú y yo, Ricardo, dijo Alejandro, intentando recuperar el control. Deja a Valentina fuera. Imposible. Ella es la clave de todo. La voz de Mendoza adquirió un tono amenazante. Tienes hasta mañana para traerla de vuelta a Madrid, o las consecuencias serán desagradables para ambos. La llamada se cortó, dejando un silencio opresivo en la habitación. Valentina se levantó lentamente, cada movimiento deliberado, como si temiera que un gesto brusco pudiera romper el frágil equilibrio entre ellos. ¿Tu hermana?, preguntó, su voz apenas un susurro. Alejandro cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas para lo que venía. Elena, mi hermana menor, estuvo comprometida con Ricardo hace 3 años. El mundo de Valentina pareció tambalearse. Alejandro continuó, su voz cargada de un dolor antiguo que claramente nunca había sanado. Ricardo la cortejó, la deslumbró con su poder, su dinero. Éramos socios recientes entonces. Yo no vi las señales. Hizo una pausa, respirando profundamente. Cuando Elena empezó a cambiar, a volverse retraída, pensé que era estrés por la boda, hasta que una noche apareció en mi casa, con el rostro marcado. Valentina se llevó una mano a la boca. La historia resonaba demasiado con los rumores que había escuchado sobre Mendoza, con sus propios miedos.
Elena rompió el compromiso al día siguiente. Ricardo lo tomó como una humillación pública. Utilizó sus contactos para destruir su reputación, para aislarla profesionalmente. La voz de Alejandro se volvió más dura. Ella no pudo soportarlo. Intentó. Su voz se quebró. Valentina no podía terminar la pregunta. Viva, pero se fue del país. Vive en Canadá ahora bajo otro nombre. Nunca volvió a ser la misma. Valentina procesaba la información, intentando encajar todas las piezas. ¿Y yo? ¿Qué tengo que ver con todo esto? Alejandro la miró directamente, y por primera vez desde que lo conocía, vio verdadero miedo en sus ojos. Cuando supe quién eras, que habías escapado de un matrimonio con Ricardo, vi una oportunidad, una forma de finalmente devolverle el golpe donde más le dolería, su orgullo. La verdad cayó sobre Valentina como agua helada. Me utilizaste, susurró, incrédula. Todo este tiempo, fui solo una pieza en tu plan de venganza. Al principio, sí, admitió Alejandro, su honestidad cruel en su crudeza. Quería protegerte de él, pero también quería usarte para humillarlo, para que sintiera lo que mi hermana sintió. Valentina retrocedió, alejándose físicamente de él, de todo lo que habían construido juntos. Y después, nuestra relación, todo lo que compartimos, real, respondió él con vehemencia, acercándose a ella. Todo cambió, Valentina. Tú lo cambiaste todo. Lo que siento por ti es... No, le interrumpió ella levantando una mano. No te atrevas a decir que me amas. No ahora, no después de esto. Las lágrimas que había contenido comenzaron a caer libremente. Alejandro intentó acercarse, pero ella se apartó. Quiero estar sola, dijo con una calma que no sentía. Por favor. Cuando Alejandro finalmente salió de la habitación, Valentina se derrumbó. Todo lo que creía real, todo lo que había llegado a sentir por él, estaba manchado por la mentira original, por un engaño tan profundo que socavaba los cimientos mismos de su relación. El amanecer la encontró con las maletas hechas, la decisión tomada. No volvería con Mendoza, pero tampoco podía quedarse con Alejandro. Era hora de reclamar su verdadera libertad. Sola. El sol apenas comenzaba a asomar cuando Valentina descendió las escaleras, maleta en mano. La villa, que hasta ayer había sido un refugio de ensueño, ahora se sentía como una hermosa mentira. Había pedido un taxi que la llevaría hasta Valencia. Desde allí tomaría un tren. ¿Hacia dónde? Aún no lo sabía. Solo sabía que necesitaba distancia. Se detuvo en seco al encontrar a Alejandro en el vestíbulo. Estaba sentado en un sillón, como si hubiera pasado toda la noche esperando. Su aspecto descompuesto, con la camisa arrugada y el cabello revuelto, revelaba que no había dormido. Se levantó al verla, pero mantuvo la distancia, reconociendo la barrera invisible que ella había erigido entre ambos. «No puedes irte así», dijo, su voz ronca por el cansancio. «No es seguro». «¿Y quedarme es mejor?», respondió ella con amargura. «¿Contigo que me has mentido desde el principio?». Alejandro cerró los ojos brevemente, como si cada palabra fuera un golpe físico. «Merezco eso y más, pero Ricardo sigue ahí fuera y sigue buscándote. Me las arreglaré. Lo hice antes de conocerte. Por favor». La voz de Alejandro se quebró, un sonido tan vulnerable que Valentina tuvo que luchar contra el impulso de acercarse a él. «Al menos déjame asegurarme de que estarás a salvo. Tengo un apartamento en Barcelona que nadie conoce. Es tuyo si lo quieres, sin condiciones, sin mi presencia». Valentina lo estudió en silencio. A pesar de todo, no veía manipulación en su oferta, solo preocupación genuina y un arrepentimiento que parecía consumirlo desde dentro. «¿Por qué te importa lo que me pase ahora? Tu plan ya falló». Alejandro avanzó un paso, luego se detuvo, respetando su espacio. «Porque te amo», dijo simplemente, «y sé que no tengo derecho a decirlo. Sé que lo he arruinado todo, pero es la verdad». La confesión flotó entre ellos, cruda en su honestidad. Valentina sintió lágrimas formándose nuevamente y las apartó con rabia. «No más llanto. No por él. El amor no comienza con una mentira, Alejandro. Lo sé. Y daría cualquier cosa por cambiar cómo empezamos». Hizo una pausa.
Solo te pido que me permitas asegurarme de que estarás bien. Después, desapareceré de tu vida, si eso es lo que quieres». Finalmente, Valentina asintió. No por él, se dijo, sino por sentido práctico. Necesitaba un lugar seguro donde Ricardo no pudiera encontrarla. El taxi llegó minutos después y ambos subieron en un silencio cargado de palabras no dichas. El viaje a Barcelona fue largo y tenso. Alejandro respetó su deseo de silencio, limitándose a coordinar por teléfono la seguridad del apartamento que sería su nuevo refugio. Ocasionalmente, Valentina lo sorprendía observándola con una mezcla de dolor y arrepentimiento que hacía temblar sus certezas. El apartamento resultó ser un ático en el barrio gótico, con vistas a la catedral. Era elegante pero acogedor, un espacio que parecía diseñado para alguien que valoraba tanto la belleza como la intimidad. Tan diferente a las propiedades ostentosas que ella habría esperado de alguien como Alejandro. «Era de mi madre», explicó él como si leyera sus pensamientos. «El único lugar que mantuve exactamente como ella lo dejó». La revelación, este pequeño fragmento de su vida real, golpeó a Valentina con más fuerza que cualquier disculpa elaborada. «¿Cuándo murió?», preguntó, suavizando su tono por primera vez desde la revelación. «Hace 12 años». «¡Cáncer!». Alejandro recorrió la sala con la mirada como viendo fantasmas. «Vengo aquí cuando necesito recordar quién soy realmente, quién quería ser». Valentina no supo qué responder. Este Alejandro, vulnerable y sincero, era quien la había enamorado en la villa junto al mar. Pero la sombra de la mentira inicial seguía entre ellos, imposible de ignorar. Alejandro le entregó un juego de llaves y una tarjeta bancaria. «La cuenta tiene fondos suficientes para que vivas cómodamente hasta que decidas qué hacer», explicó. «Y he contratado seguridad discreta para el edificio. Nadie sabrá que estás aquí». Valentina tomó las llaves, pero rechazó la tarjeta. «Puedo mantenerme sola». «Lo sé, pero por favor, acéptala como una medida de seguridad. No como un regalo mío, sino como una herramienta», insistió él. «Si necesitas desaparecer rápidamente, el dinero ayuda». Finalmente, ella cedió, guardando la tarjeta en su bolso. En la puerta, Alejandro se detuvo. Parecía querer decir algo más, pero finalmente solo asintió. «Si necesitas cualquier cosa». «Lo sé», interrumpió ella. Cuando la puerta se cerró tras él, Valentina permaneció inmóvil, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. Una parte de ella quería llamarlo, detenerlo, pero la otra, la que había aprendido a sobrevivir, la mantuvo en silencio. Esa noche, mientras observaba las luces de Barcelona desde su nuevo refugio, Valentina se preguntó si alguna vez sería capaz de confiar de nuevo, en Alejandro, en cualquiera, y más importante aún, se preguntó si el amor que había nacido entre ellos, a pesar de los cimientos falsos, tenía alguna posibilidad de sobrevivir. Una semana transcurrió en soledad. Valentina apenas abandonaba el apartamento, temiendo encontrarse con Ricardo en cada esquina. Barcelona, con toda su belleza y vitalidad, se había convertido en otra jaula dorada, diferente a la que su familia había construido en Buenos Aires, pero una jaula al fin y al cabo. Se obligaba a mantener una rutina: desayunar en la terraza, leer los libros que llenaban las estanterías, cocinar elaboradas recetas que había aprendido en San Martín, cualquier cosa para mantener su mente alejada de Alejandro, de la vida que habían compartido brevemente, de la traición que había destrozado todo. Una tarde, mientras revisaba las noticias en la tablet que había encontrado en el apartamento, un titular captó su atención. Empresario argentino Ricardo Mendoza amplía negocios en España. La fotografía mostraba a Ricardo en Madrid, estrechando manos con importantes figuras del mundo empresarial español. Su sonrisa, que Valentina conocía demasiado bien, escondía una ambición voraz que iba más allá de simples acuerdos comerciales. Estaba buscándola. Cada aparición pública, cada nuevo contacto establecido, era una red que se extendía para atraparla. El timbre del apartamento sonó, sobresaltándola. Nadie sabía que estaba allí. Nadie excepto Alejandro. Con cautela, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Era una mujer joven con uniforme de mensajería. Llevaba un sobre en la mano.
«¿Señorita Ibarra?», preguntó cuando Valentina abrió ligeramente la puerta, manteniendo la cadena de seguridad en su lugar. «Tengo un mensaje urgente para usted». ¿Cómo sabían su nombre? ¿Cómo sabían dónde encontrarla? Con manos temblorosas, Valentina tomó el sobre y cerró rápidamente la puerta. Dentro había una simple nota escrita a mano. «Te encontré. Esta vez no hay escapatoria. RM». El pánico la invadió como una ola helada. Corrió por el apartamento, cerrando todas las cortinas, asegurando puertas y ventanas. Tomó su teléfono para llamar a Alejandro, pero se detuvo. ¿Y si él estaba involucrado? ¿Y si, después de todo, la había entregado a Ricardo como parte de algún nuevo acuerdo? No. A pesar de todo, algo en su interior le decía que Alejandro nunca la traicionaría de esa manera. La había engañado sobre sus motivaciones iniciales, pero su protección había sido genuina. De eso estaba segura. Antes de que pudiera decidir qué hacer, su teléfono sonó. Un número desconocido. Con el corazón acelerado, respondió. «Por fin te encuentro, querida». La voz de Ricardo, suave pero cargada de amenaza, hizo que se le erizara la piel. «Has causado muchos problemas». «¿Qué quieres, Ricardo?», preguntó, intentando que su voz no revelara el miedo que sentía. «Lo que siempre ha sido mío», respondió él con naturalidad escalofriante. «A ti. Nunca fui tuya. Nunca lo seré». La risa de Ricardo, fría y calculadora, resonó en la línea. «Tan ingenua. ¿Crees que esto se trata de sentimientos? Es sobre honor, Valentina. Sobre compromisos. Sobre no permitir que una mujer arruine lo que he construido». Hizo una pausa. «Y sobre hacer que Alejandro Montero pague por su intromisión. Déjalo fuera de esto». Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera contenerlas. A pesar de todo, no podía soportar la idea de que Alejandro sufriera por su causa. «Demasiado tarde. Tu amante ya está involucrado hasta el cuello». El tono de Ricardo se volvió sombrío. «¿No te lo ha contado? Está a punto de perderlo todo. Sus empresas, su reputación. Su hermana podría incluso recibir una visita mía en Canadá». El estómago de Valentina se contrajo con horror. Elena, la hermana de Alejandro, que ya había sufrido tanto por culpa de Ricardo. «¿Qué has hecho?» Digamos que ciertos documentos comprometedores sobre los negocios de Montero han llegado a las autoridades. Fraude fiscal, principalmente. Todo fabricado, por supuesto, pero bastante convincente. Ricardo sonaba casi orgulloso. «A menos que reciba una disculpa pública. Y a mi prometida de vuelta». Valentina se quedó sin aliento. Ricardo estaba usando la misma estrategia que había destruido a Elena, pero ahora contra Alejandro. Y todo por culpa de ella. «Tienes 24 horas para decidir, querida», continuó Ricardo. «O regresas conmigo voluntariamente, o tu amante pierde todo, incluida, posiblemente, su libertad». La llamada terminó, dejándola en un silencio opresivo. Su primer instinto fue llamar a Alejandro, advertirle. Pero cuando finalmente lo consiguió, solo obtuvo su buzón de voz. Intentó de nuevo. Nada. Desesperada, encendió la televisión buscando algún canal de noticias. Lo que vio la dejó helada. Alejandro Montero saliendo de un juzgado, rodeado de periodistas, con expresión impenetrable mientras su abogado hacía declaraciones sobre acusaciones infundadas. Ya había comenzado. Ricardo estaba cumpliendo su amenaza. En ese momento Valentina tomó una decisión. No podía permitir que Alejandro perdiera todo por protegerla. No podía ser responsable de la destrucción de otra vida más. Tomó su bolso, guardó lo esencial y salió del apartamento con paso decidido. Si Ricardo quería un enfrentamiento, lo tendría, pero en sus términos, no en los de él. Esta vez no huiría, esta vez lucharía. El Hotel Ritz de Barcelona, con su opulencia clásica y su discreción legendaria, era el escenario perfecto para el tipo de encuentro que Ricardo Mendoza prefería. Público pero privado, ostentoso pero controlado. Valentina atravesó el elegante vestíbulo con la cabeza alta, consciente de las miradas que atraía. Su vestido negro sencillo pero elegante, su cabello recogido en un moño austero,
todo calculado para proyectar una imagen de control que estaba lejos de sentir. El mensaje que había enviado a Ricardo era breve. Hablemos, Hotel Ritz, 8 p.m., solo nosotros. Lo encontró en el bar, bebiendo whisky con la tranquilidad de un hombre acostumbrado a ganar todas sus batallas. Al verla, una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro. Se levantó tan apuesto y elegante como lo recordaba, y tan repulsivo para ella como siempre. «Valentina», dijo, inclinándose para besar su mejilla. Ella se apartó sutilmente, manteniendo la distancia. «Ricardo». Se sentaron. Un camarero se acercó de inmediato. Valentina pidió un martini que no tenía intención de beber. Necesitaba toda su lucidez. «Has tomado la decisión correcta», comentó Ricardo cuando quedaron solos. «Siempre has sido inteligente». «No estoy aquí para regresar contigo», aclaró ella sosteniendo su mirada. «Estoy aquí para negociar». La sonrisa de Ricardo se tensó imperceptiblemente. «No estás en posición de negociar, querida». «Te equivocas». Valentina sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. «Ábrelo». Con curiosidad apenas disimulada, Ricardo extrajo el contenido. Varias fotografías y documentos. Su expresión cambió al examinarlos, su piel bronceada palideciendo ligeramente. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, su voz perdiendo su habitual tono melodioso. «Tengo mis recursos», respondió ella con una calma que no sentía. «Como puedes ver, no soy la única con secretos que proteger». Las fotografías mostraban a Ricardo en situaciones comprometedoras, con políticos de dudosa reputación. Los documentos detallaban transferencias a cuentas en paraísos fiscales. Nada que pudiera enviarlo a prisión, pero suficiente para manchar irremediablemente su imagen cuidadosamente construida. Lo que Ricardo no sabía era que aquellos documentos provenían de la caja fuerte de Alejandro. Los había encontrado por casualidad la noche anterior a su partida de la villa valenciana, mientras buscaba desesperadamente su pasaporte. Entonces no había entendido su importancia. Ahora eran su salvación. «Esto es lo que va a pasar», continuó Valentina, aprovechando su momentáneo desconcierto. «Vas a retirar todas las acusaciones contra Alejandro Montero, vas a desaparecer de mi vida, y nunca, jamás, volverás a acercarte a Elena». Ricardo recuperó rápidamente la compostura, años de negociaciones duras manifestándose en su sonrisa calculadora. «Impresionante, Valentina. No esperaba este desarrollo». Bebió un sorbo de whisky. «Pero estas pruebas no son suficientes para destruirme. Apenas un inconveniente temporal». «Tal vez», concedió ella, «pero hay más, mucho más. Y si algo me sucede a mí o a Alejandro o a cualquiera cercano a nosotros, todo saldrá a la luz». Por primera vez desde que lo conocía, Valentina vio verdadera incertidumbre en los ojos de Ricardo. Estaba evaluando posibilidades, calculando riesgos, como el depredador que era. «¿Todo esto por un hombre que te mintió?», preguntó finalmente. «¿Que te utilizó como peón en su pequeña venganza personal?». La pregunta tocó una herida aún abierta, pero Valentina no permitió que su dolor se reflejara en su rostro. «Esto no es por Alejandro», respondió con firmeza. «Es por mí, por mi libertad, algo que tú nunca has entendido ni respetado». Ricardo guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, recogió las fotografías y las devolvió al sobre. «Parece que te subestimé», dijo, su tono ahora profesional, como si estuvieran cerrando un acuerdo comercial. «Las acusaciones contra Montero serán retiradas mañana. Mis abogados se encargarán de ello. ¿Y el resto? No volveré a buscarte», confirmó Ricardo. «Pero guárdate tus amenazas sobre Elena. Ese capítulo está cerrado». Valentina asintió, sintiendo que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Se levantó para marcharse, pero Ricardo la detuvo con una última pregunta. «¿Lo amas tanto como para arriesgarlo todo?». La pregunta la sorprendió, no por su contenido, sino porque parecía genuinamente curiosa, casi humana. «Esto no se trata de amor, Ricardo», respondió después de una pausa. «Se trata de hacer lo correcto». Mientras cruzaba el vestíbulo hacia la salida, Valentina sentía una extraña ligereza. Por primera vez desde que había huido de Buenos Aires, su futuro no estaba definido por el miedo.
Era libre, verdaderamente libre, de Ricardo, de las expectativas de su familia, de todos los lazos que la habían atado durante tanto tiempo, pero también de Alejandro. ¿O no? Esa pregunta aún quedaba por responder. En la acera, mientras esperaba un taxi, su teléfono vibró con un mensaje entrante. Era de un número desconocido, pero supo inmediatamente de quién se trataba. Estoy en problemas. Necesito verte. Café del Mar, mañana al amanecer. Su corazón dio un vuelco. Alejandro la necesitaba. Ahora era ella quien tenía el poder de acudir o no a su llamada. El Café del Mar, con su terraza abierta hacia la playa de la Barceloneta, estaba desierto a esa hora temprana. El cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y anaranjados, mientras el mar susurraba su eterna canción contra la orilla. Valentina había llegado antes de lo acordado, impulsada por un nerviosismo que no lograba dominar. Después de pasar la noche en vela, debatiéndose entre acudir o no a la cita, había tomado su decisión al amanecer. Necesitaba este encuentro. No por Alejandro, se decía a sí misma, sino por ella, para cerrar un capítulo, para poder seguir adelante sin el peso de las preguntas, sin respuesta. Lo vio llegar desde lejos, caminando por la orilla. Incluso a distancia, notó que algo había cambiado en él. Su habitual porte seguro y dominante había sido reemplazado por una actitud casi vulnerable. Vestía jeans y una camisa sencilla, tan diferente a los trajes impecables que solía llevar. Cuando finalmente la vio, se detuvo un momento, como si no hubiera esperado realmente que ella acudiera. Se acercó lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión, para marcharse si así lo deseaba. Pero Valentina permaneció sentada, con las manos firmemente aferradas a una taza de café que ya se había enfriado. «Gracias por venir», dijo él al sentarse frente a ella, su voz ronca como si llevara días sin usarla. «Tu mensaje sonaba urgente», respondió Valentina intentando mantener un tono neutral. «¿Qué sucede?» Alejandro la miró largamente antes de responder, sus ojos verdes estudiando cada detalle de su rostro, como si temiera que fuera la última vez que pudiera contemplarla. «Las acusaciones contra mí han sido retiradas», dijo finalmente. «Todos los cargos desestimados, como si nunca hubieran existido». Valentina asintió levemente, sin sorpresa. «Lo sé». Alejandro frunció el ceño, confundido. «¿Cómo?» Entonces la comprensión iluminó su rostro. «Fuiste tú. De alguna manera, conseguiste que Ricardo retrocediera». No era una pregunta, sino una constatación cargada de asombro. «Tenía algo que él quería mantener en secreto», explicó Valentina simplemente. «Documentos que encontré en tu villa. Solo negocié». Una sonrisa incrédula se dibujó en el rostro de Alejandro. «Arriesgaste tu seguridad para salvarme», dijo en voz baja, «después de todo lo que te hice». «No lo hice por ti», aclaró ella, aunque ni siquiera a sus propios oídos sonaba convincente. «Lo hice porque era lo correcto». El silencio cayó entre ellos, solo interrumpido por el suave murmullo de las olas y el ocasional graznido de alguna gaviota. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, bañando todo con una luz dorada que parecía irreal. «Te mentí», dijo finalmente Alejandro, mirándola directamente a los ojos, «sobre cómo comenzó todo, sobre mis motivaciones iniciales, y lo lamentaré cada día por el resto de mi vida». Valentina sostuvo su mirada sintiendo que algo se rompía y sanaba simultáneamente en su interior. «¿Por qué me buscaste realmente ese día?», preguntó, necesitando escuchar la verdad completa, al fin. «Después del evento en tu mansión». Alejandro respiró hondo como reuniendo fuerzas. «Cuando supe quién eras, vi una oportunidad», admitió. «Una manera de vengarme de Ricardo por lo que le hizo a Elena. Pensé que protegerte, mantenerte fuera de su alcance, sería el golpe perfecto a su orgullo». Hizo una pausa. «Pero luego te conocí. Realmente te conocí. Y todo cambió». «¿Qué cambió?» «Yo cambié», respondió él con sencillez. «Por primera vez en años, me vi obligado a mirar más allá de mi ambición, de mi dolor, de mi deseo de venganza. Vi a una mujer extraordinaria que había tenido el valor de elegir su propio camino, a pesar del miedo, que había abandonado todo por su libertad». Sus ojos brillaban con una emoción que no intentaba ocultar.
Y me enamoré de ella. No era parte del plan. Pero sucedió. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, tan honestas que dolían. Valentina sentía su corazón latiendo con fuerza, dividido entre el anhelo y la cautela. El amor no se construye sobre mentiras, Alejandro, dijo finalmente, repitiendo las palabras que le había dicho aquel último día en la villa. Lo sé, asintió él. No te pido que me perdones ahora. Ni siquiera te pido una segunda oportunidad. Sacó un sobre de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Solo quería que supieras que estoy vendiendo todo, mis hoteles, mis propiedades. Todo excepto la villa de Valencia. Valentina lo miró con sorpresa. ¿Por qué? Porque quiero comenzar de nuevo, ser el hombre que mi madre hubiera querido que fuera, el hombre que tú creíste ver en mí. Su voz se volvió más suave, y necesitaba decirte adiós adecuadamente, desearte lo mejor en lo que sea que decidas hacer ahora. Se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Sé feliz, Valentina, lo mereces más que nadie. Y con esas palabras comenzó a alejarse, dejando el sobre en la mesa. Un adiós definitivo. La figura de Alejandro se alejaba por la playa, cada paso llevándolo más lejos de ella. Valentina permaneció inmóvil, observándolo mientras un torbellino de emociones luchaba en su interior. Dolor, anhelo, miedo y algo más profundo que no podía seguir negando. El sobre que había dejado permanecía sobre la mesa. Lo abrió con dedos temblorosos para encontrar documentos de propiedad de la villa valenciana. Estaban a su nombre. Junto a ellos, una nota escrita a mano. El lugar donde fuimos realmente nosotros. Tuyo por siempre. No era una manipulación ni un intento de comprarla. Era un regalo. Un lugar que había significado algo para ambos, donde habían compartido verdades y silencios, donde habían sido, por un breve momento, simplemente un hombre y una mujer enamorados, sin pasados que los persiguieran. Un sollozo escapó de su garganta. Las barreras que había construido tan cuidadosamente durante semanas se desmoronaron de golpe, porque en ese instante, con claridad cristalina, Valentina comprendió que a pesar de todo, las mentiras, los secretos, el dolor, lo amaba. Y quizás esa era la mayor verdad de todas. Se levantó de un salto y comenzó a correr por la playa. La arena dificultaba sus pasos, pero siguió avanzando, llamándolo. Alejandro estaba ya tan lejos que temió que no la escuchara, que el viento se llevara su voz junto con su oportunidad. Pero entonces él se detuvo, se giró lentamente, como si no creyera lo que oía. Cuando la vio corriendo hacia él, permaneció inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo. Valentina llegó hasta él sin aliento, con las mejillas húmedas de lágrimas que ni siquiera había notado derramar. «El perdón no se otorga», dijo ella entre respiraciones entrecortadas. «Se construye cada día, con actos y verdades». Los ojos de Alejandro brillaron con una esperanza tan frágil que dolía verla. «Me pasaré la vida construyéndolo si me das la oportunidad», respondió él, su voz apenas un susurro. «No quiero la villa», continuó Valentina. «No quiero regalos ni propiedades. Solo quiero...» «¿Qué quieres, Valentina?», preguntó él, su voz cargada de emoción contenida. «Un comienzo», respondió ella simplemente. «Uno real, sin mentiras, sin planes ocultos. Solo nosotros». Alejandro tomó su rostro entre sus manos con infinita delicadeza, como si estuviera sosteniendo algo precioso y frágil. «Te prometo que cada día, cada momento contigo, será más honesto que el anterior», dijo con una solemnidad que iba más allá de cualquier voto formal. «No más máscaras, no más secretos». Cuando sus labios se encontraron, fue como un sello a esa promesa, un beso de verdadero comienzo, no de final ni de despedida. 6 meses después, la pequeña pastelería Dulce Valentina abría sus puertas en el barrio gótico de Barcelona. La decoración era sencilla pero acogedora, con mesas de madera clara y flores frescas en cada rincón. Detrás del mostrador, Valentina creaba pequeñas obras de arte en forma de pasteles y tartas, incorporando recetas argentinas con toques españoles que encantaban a los clientes. No era la vida que había imaginado cuando huyó de Buenos Aires,
ni la que había temido cuando descubrió la verdad sobre Alejandro. Era algo completamente nuevo, algo suyo. Alejandro había cumplido su palabra. Vendió la mayoría de sus propiedades, manteniendo solo lo necesario para comenzar de nuevo. Ahora dirigía una pequeña consultora que ayudaba a empresas familiares en dificultades, utilizando su experiencia para salvar negocios en lugar de absorberlos. Trabajaba duro, pero sus ojos ya no llevaban el peso de ambiciones desmedidas ni venganzas pendientes. Vivían en un apartamento sobre la pastelería. No era lujoso como las mansiones de Alejandro, pero estaba lleno de luz, de risas compartidas, de pequeños momentos de verdad cotidiana. Esa tarde, mientras cerraba la pastelería después de un día particularmente ocupado, Valentina encontró a Alejandro esperándola en la puerta trasera con un ramo de flores silvestres en la mano. «¿Qué celebramos?», preguntó ella, sonriendo al tomar las flores. «6 meses desde nuestro verdadero comienzo», respondió él, besándola suavemente. «Y toda una vida por delante». Mientras caminaban juntos hacia el parque cercano, sus manos entrelazadas y sus pasos sincronizados naturalmente, Valentina reflexionó sobre el camino que los había traído hasta aquí, las decisiones que había tomado, los miedos que había enfrentado, las verdades que había descubierto. Había huido de un matrimonio impuesto buscando libertad. Había encontrado refugio, peligro, traición y amor. Había luchado no solo contra otros, sino contra sus propios miedos y desconfianzas. Y al final había descubierto la verdad más importante, que la verdadera libertad no estaba en escapar, sino en elegir, en cada decisión, en cada día, en cada momento compartido con el hombre que caminaba a su lado, un hombre que, como ella, había encontrado finalmente su propio camino, un camino que por elección y no por destino recorrerían juntos. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.